Sin fe es imposible agradar a Dios. Eso nos dice Hebreos 11:6. Y hemos estado hablando esta mañana, hemos tenido una buena discusión en el grupo. Bájale un poquito, por favor. Sí, porque hace como eco. Ahí estamos bien. Ya, gracias. Sin fe es imposible agradar a Dios. Hebreos 11:6 nos dice esto. Hemos aprendido esta mañana, hemos tenido una buena discusión en nuestro pequeño grupo aquí y hemos aprendido esta semana que podemos aumentar nuestra fe porque Dios es totalmente fiel y podemos creerle a Dios porque Él es creíble. Amén. Y en Lucas 17:5 los discípulos clamaron: Señor, aumenta nuestra fe. Y es mi deseo que Dios use hoy este estudio para contestar ese clamor en cada una de nosotras. Señor, aumenta nuestra fe. Vamos a leer juntas. Hoy vamos a estar hablando de la fe, por supuesto. Y vamos a leer juntas lo que dice Hebreos 11:32 al 34. Dice así la palabra de Dios. ¿Qué más voy a decir? Me faltaría tiempo para hablar de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jefté, de David, Samuel y los profetas, los cuales por la fe conquistaron reinos. Subrayen esta frase: por la fe conquistaron reinos, hicieron justicia y alcanzaron lo prometido, cerraron bocas de leones, apagaron la furia de las llamas y escaparon del filo de la espada, sacaron fuerzas de flaqueza, se mostraron valientes en la guerra y pusieron en fuga ejércitos extranjeros. Hubo mujeres que por la resurrección recobraron a sus muertos. Otros, en cambio, fueron muertos a golpes, pues para alcanzar una mejor resurrección no aceptaron que los pusieran en libertad. Otros sufrieron la prueba de burlas y azotes, e incluso de cadenas y cárceles. De esto vamos a hablar hoy día, de la fe que conquista reinos. Para conquistar un reino hay que pelear, hay que dar una batalla. Y hoy vamos a hablar de esa fe, de cuál es la fe que necesitamos tener para vencer, para pelear la batalla y ganarla. Esa fe que conquista reinos. Y sabemos que esta es una batalla de un reino contra otro. Espiritualmente hablando, aquí hay una batalla de un reino contra otro. En Efesios 2:2, vamos a buscarlo. Dice el apóstol Pablo, está hablando de nosotros, de cómo vivíamos antes en el pecado, ¿cierto? Efesios 2:2 dice: en los cuales anduvisteis, se está refiriendo al pecado en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Aquí se le está llamando a Satanás como el príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera, aquel que dirige, que maneja, que gobierna, que controla a los hijos de desobediencia, quiere decir aquellos que no están en Dios. ¿Cierto? Existe, se le llama aquí a Satanás el príncipe de la potestad del aire. De la misma manera, Efesios 6:12 nos dice: porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. ¿Se están dando cuenta que existe un reino de maldad? Es real y existe, pero de la misma manera existe otro reino, del cual nosotras somos herederas, coherederas en Cristo Jesús, el reino de Dios, de la verdad, de la bondad, de la luz. Entonces estamos en una batalla. Estamos en una batalla. Sabemos que el reino de la maldad ha sido vencido. Ya ha sido vencido por nuestro Señor Jesucristo. Pero Él sigue teniendo una agenda
para esta generación en la que vivimos. Para nuestra generación, una agenda para destruirnos, para mantenernos viviendo subyugados a Él en derrota. Sí, muy bien, Él ha sido un enemigo vencido, destruido por nuestro Señor en la cruz. Sigue teniendo su agenda. No podemos esperar que venga nadie más a dar esta batalla. Nosotros somos la iglesia de Cristo. Nosotras somos las llamadas hoy, en esta generación que nos ha tocado vivir, a dar la buena batalla. No esperemos por nadie más. Aquí estamos, nos toca a nosotros dar la batalla contra este reino de maldad que opera en el mundo en que vivimos hoy en día. Para eso, cuando hemos recibido a nuestro Señor Jesucristo, Él nos ha vestido, Él nos ha dado una armadura, ¿cierto? La armadura de Dios, y nos ha puesto y nos prepara para la batalla. Estamos vestidos con el uniforme, la armadura de Dios. Somos llamadas a vivir y a conquistar y a vencer con nuestra fe y con su ayuda al reino de la maldad del mundo en que vivimos. Pero, ¿cómo se lleva a cabo esta batalla? ¿Cómo llevamos a cabo esta batalla? Vamos a ver qué dice aquí. Vamos a asociar siempre, ante una batalla, pasar por con fe. ¿Qué quiere decir esto? Vamos siempre a asociar a pasar por una situación, pasar por una prueba, algo difícil, vamos a asociarlo con fe. Vamos a ver por qué. Vamos a leer en Isaías 43, 1 al 3. Cada vez que uno pase por algo, vamos a hacer una asociación con la fe. Dice Isaías 43, 1, 3. Ahora, así dice Jehová, creador tuyo, oh Jacob, y formador tuyo, oh Israel. No temas, porque yo te redimí, te puse nombre, mío eres tú. Dice el versículo 2, cuando pases por las aguas, cuando pases por, subrayen esto, pases por las aguas, yo estaré contigo. Y si por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti, porque yo Jehová, Dios tuyo, el Santo de Israel, soy tu Salvador. A Egipto he dado por tu rescate, a Etiopía y a Seba por ti. Cuando pasamos por, ¿están viendo esto? Ya sea por las aguas, por el fuego. ¿Qué quiere decir esto? Por una situación difícil en nuestra vida, por una prueba, por una circunstancia bien difícil. Cuando pasamos por, tenemos que pensar e ir a nuestra fe. ¿Por qué? Porque les puedo decir, es muy fácil, podemos también darle la vuelta alrededor al problema y nunca pasar o atravesar por él. A veces, muchas veces pedimos nuestra fe, a veces es tan poca que decimos, Señor, líbrame de todo problema. No queremos atravesar por ningún problema. ¿Por qué? Porque tenemos temor al dolor, a sufrir. Y le pedimos a Dios, dame la vuelta, líbrame. Y a veces nos podemos rodear el problema, a veces podemos cavar un hoyo y meternos por abajo del problema o irnos por arriba. De alguna manera, buscamos cualquier manera para abolir o evitar pasar por. ¿Por qué? ¿Por qué lo hacemos? Porque se necesita una fe muy grande para pasar por y salir victoriosas, ¿cierto? Y eso vamos a aprender hoy. Y eso quiero que empecemos a practicar a partir de hoy. A pasar por el fuego. ¿Y qué nos dice Dios? Que hay veces que sí, bien, Él nos va a librar porque Él es todopoderoso. Amén. Y Él puede hacerlo. Solo Él puede hacerlo. Y muchas veces en nuestras vidas Él nos libera de cosas así. Y glorificado sea Dios. Vemos milagros todos los días, grandes milagros. Pero más grande milagro vemos cuando pasamos por y llegamos a la victoria.
pasamos por esa situación y con el escudo de nuestra fe logramos vencer la batalla y el Espíritu Santo de nuestro Dios que nos reconforta, nos da fuerza y nos guía y llegamos al otro lado victoriosos, ¿cierto? Más grande milagro ocurre. Muchas veces estamos empeñadas en que Dios cambie las circunstancias que tenemos a nuestro alrededor y no nos damos cuenta que Dios está interesado en cambiarnos a nosotras, no las circunstancias que me rodean. Y Él usa esos momentos difíciles. ¿Para qué? Para hacernos más fuertes, para hacer crecer en nosotras, y lo vamos a ver más adelante, eso que necesitamos. Entonces, pasar por, a veces pensamos que nos va a librar de problemas. Solo le pedimos a Dios, líbrame de esto. Sino, pensemos que cuando pasamos por ahí y usamos la fe, nuestra fe va a crecer y el Señor entonces, en lugar de librar de, nos va a hacer pasar por, con un objetivo de aumentar nuestra fe. Piensen cada vez que pasen o que pasemos por en la fe. ¿Qué resultado va a tener en nuestra fe? Va a fortalecer nuestra fe para pasar por esa situación en lugar de darle la vuelta alrededor. ¿Por qué hacemos esto? ¿Por qué tenemos que pasar para aumentar nuestra fe? ¿No se preguntan ustedes? Muchas hemos sido liberadas, como les dije, instantáneamente al momento de situaciones difíciles, pero hay otras en que hemos tenido que dar la batalla, ¿cierto? Hemos tenido que pasar por y dar la batalla. Hemos tenido que, ustedes saben a qué me refiero, enfrentarnos, sacar el escudo de nuestra fe y ponerlo en práctica, porque no nos queda otra. ¿Cuál es la diferencia y por qué? ¿Por qué tenemos que pasar por? ¿Por qué es necesario? Si Dios nos puede librar de todo, Él es todopoderoso. ¿Por qué tenemos que pasar por? Vamos a ver qué dice Hebreos 11:34. Vamos a volver al versículo 34 y dice: apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada, sacaron fuerzas de debilidad. Subrayen eso. Sacaron fuerzas de debilidad, se hicieron fuertes en batallas, pusieron en fuga ejércitos extranjeros. ¿Por qué tenemos que pasar por eso, por la batalla? Porque Dios desea convertir las debilidades, nuestras debilidades, en fortalezas. Y la manera en que esa debilidad se va a convertir en una fortaleza solo es pasando por. Si no, no lo vamos a hacer, no lo vamos a aprender. Pasando por esto, el agua, pasando por el fuego, pasando por. Esa es la manera en que Dios va a convertir nuestras debilidades en fortaleza. Y Él nos va a enseñar cuando estemos pasando por cómo lidiar con un enemigo malvado que hemos visto, que tenemos. Él nos va a enseñar a cómo ser fuertes y cómo ser victoriosos en esa batalla. Entonces, noten que dice en el verso anterior, sacaron fuerzas de la debilidad, en el versículo 34, y se hicieron fuertes en batallas. Esto nos está sugiriendo que ellos no comenzaron fuertes, sacaron fuerzas de la debilidad. O sea, que ellos no comenzaron con mucha valentía ni fortaleza, sino que en el transcurso de la batalla comenzaron a fortalecerse, ¿cierto? Sacaron fuerzas de la debilidad. De la misma manera en que Gideón le dijo al Señor: ¿por qué me has escogido a mí? Yo soy el más pequeño de todos. Muchas veces nos sentimos nosotros: Señor, no me hagas pasar por esto porque yo no puedo resistir la batalla. No la voy a poder dar la batalla. La persona más débil o que se considere más débil aquí en esta sala o del otro lado de la pantalla que no se pueda estar mirando, yo les digo, estamos llamadas a ser guerreras poderosas.
A eso estamos llamadas, no a dejarnos intimidar y a no dar la batalla. No nos olvidemos que Él quiere cambiar nuestras debilidades en fortaleza y convertirnos en fuertes, pero en la batalla. ¿Cómo vamos a crecer si no damos la batalla? Es imposible. Y para eso, nuestra fe tiene que pasar por, como lo vimos adelante. Nosotras estamos buscando que Dios cambie, como les dije anteriormente, nuestras circunstancias, pero Él está buscando cambiarnos a nosotras y transformar nuestras debilidades, a nosotras que nos creemos débiles, en guerreras poderosas, victoriosas de esta batalla espiritual que tenemos que dar día a día. Vamos a ver Éxodos 13, 17, 18 y pueden ir llenando sus hojitas con las líneas. Cuando el faraón dejó salir a los israelitas, Dios no los llevó por el camino que atraviesa la tierra de los filisteos, que era el más corto, pues pensó, si se les presentara batalla, podrían cambiar de idea y regresar a Egipto. Escuchen esto. Y el 18 dice, por eso les hizo dar un rodeo por el camino del desierto en dirección al Mar Rojo. Los israelitas salieron de Egipto en formación de combate. Estaban preparados cuando salieron de Egipto a la tierra prometida que Dios les había prometido en formación de combate. Estaban preparados, vestidos para la batalla. ¿Pero qué dijo Dios? No los voy a llevar por el camino más corto porque tenían que atravesar por los filisteos que eran enemigos, ¿cierto? No vaya a ser que se me arrepientan y se me regresen a Egipto, a la esclavitud nuevamente. Entonces les hizo dar un rodeo para llevarlos por el Mar Rojo, y Dios tuvo que abrir el Mar Rojo para sacarlos, ¿se recuerdan? Y entonces, noten que ellos estaban vestidos de combate, listos. Lo mismo nos puede pasar a nosotras hoy día. Dios no quiere llevar a la tierra prometida, a esas promesas que Él tiene para cada una de nosotras. Pero a veces, como el pueblo de Israel, cuando recibimos al Señor Jesús, Él nos equipa, ya lo vimos, con esa coraza, con la armadura de Dios, listos para la batalla, pero no tenemos ni idea de cómo usarla. Muchas veces no sabemos qué hacer con el escudo de la fe, con la espada de doble filo, la palabra de Dios. Cierto, necesitamos entrenamiento para poder usar esa armadura que Dios nos ha puesto. Y como el pueblo de Israel, ¿qué hacemos? Armados, listos para la batalla, pero no vaya a ser que se me arrepientan, sientan el calor del camino y se me regresen para Egipto, para la esclavitud. No, no podemos regresar a Egipto, no podemos regresar a la esclavitud. Eso es lo que quiere el enemigo de nosotros y ahí estaríamos perdiendo la batalla, ¿cierto? Entonces, vean que Dios es bien sabio. Él sabía las debilidades de su pueblo y los dio y los llevó y les dio un rodeo. No atravesaron no pasaron. Muchas veces nosotras no queremos, sabiendo que hay un camino más corto que nos va a llevar a la tierra prometida. Pedimos a Dios y hacemos todo lo posible por rodear ese problema y darle la vuelta, pero vamos a cansar de darle vuelta al problema y nunca lo vamos a solucionar. ¿Saben lo que estoy hablando? Cualquier problema. Muchas veces tenemos cosas difíciles en nuestra vida que tenemos que pasar pero no nos atrevemos a entrarle, como se dice en mi país. No nos atrevemos a entrarle y nunca vamos a pasar y no vamos a llegar al otro lado y no vamos a poder conquistar esa tierra prometida. Entonces, tengamos en cuenta, necesitamos fe y necesitamos ser valientes. Y sabemos que no estamos solas en esta batalla. Es lo mejor de todo porque en nuestras fuerzas no daríamos ni un paso. Pero cuando nos sentimos, tenemos el Espíritu Santo de Dios, ¿verdad? Él está con nosotros dando la batalla. Tenemos que tener fe y confiar que Él es y que su palabra es verdadera y que Él está ahí y que sus promesas se cumplen, se van a cumplir. Como estuvimos hablando anteriormente en el pequeño grupo, es fácil creer en Dios, pero ¿le creemos a Él? ¿A lo que Él dice? Eso es fe. Amén. Entonces, no tomemos el rodeo cuando hay
que tomar el camino más corto y pasar porque nuestra fe va a ser fortalecida en eso. Aprendimos esta semana que en Efesios 6:16 nos dice que sobre todo tomen el escudo de la fe, con el cual pueden apagar todas las flechas encendidas del maligno. Y el Salmos 91:4 también lo pueden buscar ahí, nos dice: pues te cubrirá con sus plumas y bajo sus alas hallarás refugio. Su verdad será tu escudo y tu baluarte. Vimos en el estudio en casa por qué podemos creerle a Dios. ¿Por qué podemos? Porque Él es fiel y sus palabras son verdaderas. Su verdad, su fidelidad serán nuestro escudo protector ante el enemigo. Podemos tener fe porque Él ha demostrado su fidelidad, ¿cierto? Vamos a ver ahora el punto número 2. Dice: entendamos que nuestras batallas son peleadas frente a un invisible pero muy presente público. Si pudiéramos abrir nuestros ojos espirituales y ver el mundo espiritual que se desarrolla a nuestro alrededor, veríamos que nuestras batallas, esas batallas que parecen personales en el momento en que se dan, una persona contra ti, esas batallas son presenciadas por un público que no podemos ver, que es espiritual. ¿Cierto? Regresemos un poquito a Hebreos 11, al versículo 33, que nos dice: los cuales por la fe conquistaron reinos. Estamos llamadas a conquistar reinos, el reino de la maldad de este mundo. Estamos equipadas con la armadura de Dios, el escudo de la fe, según Efesios 6:10. Pero verán que en la palabra griega para conquistar, que les voy a hablar más adelantito, hay un poquito de agonía, hay un esfuerzo, hay algo que cuesta en esa palabra conquistar, y lo vamos a ver. A veces hay un poco de agonía en la conquista, ¿cierto? Para alcanzar la victoria hay que esforzarse, hay agonía en eso, amén. No significa que siempre va a ser fácil, pero ese músculo que vamos a estar ejercitando mientras estamos peleando en esa batalla, ese músculo va a ser el resultado, nos va a hacer más fuertes, ¿verdad? Cuando lleguemos al otro lado, a la victoria, esa fortaleza es la que Dios está buscando para nosotras. La batalla no es en vano, no es por gusto, no es porque Dios es caprichoso, tiene un objetivo, ¿ok? La palabra conquistar en Hebreos 11:33 es esta que está aquí, ketagonizomai en griego, y significa contender, pelear por la victoria en juegos públicos. ¿Se acuerdan que se realizaban juegos públicos en aquellos momentos? Pues significa contender en juegos públicos. Estamos expuestos, nuestra batalla está públicamente expuesta, aunque no lo podemos ver con estos ojos, pero si pudiéramos ver con los ojos espirituales, estamos expuestos en Segunda de Reyes, y esto es lo que vamos a leer aquí ahora. Segunda de Reyes 6, 15, 17 dice así: por la mañana, cuando el criado del hombre de Dios se levantó para salir, vio que un ejército con caballos y carros de combate rodeaba la ciudad. ¡Ay, mi señor!, dijo, exclamó el criado, ¿qué vamos a hacer? No tengas miedo, respondió Eliseo, los que están con nosotros son más que ellos. El 17 dice: entonces Eliseo oró, Señor, ábrele a Giezi los ojos para que vea. El Señor así lo hizo. Y el criado vio que la colina estaba llena de caballos y de carros de fuego alrededor de Eliseo. El Señor abrió los ojos del criado y él pudo ver ese mundo espiritual y vio la cantidad de gente que tenía Eliseo a su favor, la cantidad de caballos y de carros. Cuando salgamos de aquí hoy día, quiero que comencemos a pensar que cada vez que tengan una batalla que parece que es personal, hay una audiencia pública
Esto no se trata de mí y de esa persona. Aquí hay más involucrado, hay un mundo espiritual. Y quiero que empecemos a pensar como el criado vio, que hay muchos más guerreros de nuestro lado que del contrario. Amén. Y todos esos que están de nuestro lado y que nos están animando a continuar la pelea, son esos héroes que hemos visto en Hebreos capítulo 11 del salón de la fe. Todos esos héroes de la fe que dieron su vida, que guardaron la fe primero delante de nosotros, ya ellos pasaron en su generación, ocuparon la línea de vanguardia que tenemos que ocupar hoy nosotros como iglesia del Señor. Y ellos nos van a estar animando, si pudiéramos escucharlos, continúa, si se puede. Yo pensé que yo era más débil que tú y lo pude guardar la fe. Sí se puede. A ver, vamos a repetirnos una a la otra. Sí se puede. Amén. Sí se puede. Y vamos a ver ahora Colosenses 2, 13 al 15. Dice así: antes de recibir esa circuncisión, ustedes estaban muertos en sus pecados. Sin embargo, Dios nos dio vida en unión con Cristo al perdonarnos todos los pecados y anular la deuda que teníamos pendiente por los requisitos de la ley. Él anuló esa deuda que nos era adversa, clavándola en la cruz. Desarmó a los poderes y a las potestades y por medio de Cristo los humilló en público al exhibirlos en su desfile triunfal. Él los humilló en público. Nuestro Señor Jesucristo en la cruz humilló en público a todos esos demonios que estarían esperando su victoria, porque ellos no sabían en qué iba a parar esa gran batalla que dio nuestro Señor Jesús. Pero ellos, cada uno de nuestros pecados, cada uno de esos códigos escritos que teníamos que cumplir tú y yo según la ley, quedaron clavados en la cruz. Nuestro Señor Jesús lo hizo por nosotros. Cada uno de nuestros pecados fue clavado en esa cruz. Toda deuda fue cancelada por la sangre de Cristo y el enemigo fue humillado públicamente. Y por eso es que está tan rabioso hoy día, porque fue humillado públicamente. Él ha sido derrotado por nuestro Señor Jesús. Y nosotros peleamos la batalla porque sabemos que tenemos la victoria en nuestro Señor Jesús. Y peleamos con nuestro escudo de la fe. Y es esa nuestra responsabilidad cada día. Y vamos a tener una victoria en público también. A través del poder de la cruz, no solo nos hemos convertido en vencedores, sino que dice Romanos 8:37, somos más que vencedores. No solo vencedores, más que vencedores. Vamos a ver qué significa esto en griego. Vencedor en griego es hipernikao y significa conquistar a fondo, ir más allá de vencer. O sea, no llegué, vencí la batalla y ahí quedó todo. Ir más allá, ir a fondo, no es vencer, es conquistar y mantener la victoria. Eso es lo que significa más que vencedores, ¿ok? Nosotros somos más que vencedores. El punto no es vencer la batalla, sino mantenerse victorioso después de ella. Vamos a ver ahora, más allá de cada batalla vencida, hay una promesa cumplida. La fe pelea. Y es eso lo que hemos estado hablando hasta ahora. La fe pelea. La fe pelea. Al otro lado de nuestra batalla hay un pedazo de tierra prometida. En esa batalla difícil en que te encuentras ahora mismo, piensa, tienes que pelear y perseverar hasta la victoria, porque hay una promesa
que Dios va a cumplir en ti cuando llegues al otro lado de la batalla, ¿cierto? Si no llegas al otro lado, no puedes decir que Dios es fiel y ha estado contigo y te ha dado la victoria. ¿Cómo lo vamos a hacer? Vamos a recordar las frases que hemos venido aprendiendo hasta ahora para recordar las cualidades de los frutos del Espíritu. El amor nunca falla. Eso lo estudiamos. La primera cualidad del fruto del Espíritu. El gozo vendrá en la mañana. La paz gobierna. La paciencia espera. La amabilidad es tierna. La bondad hace. Y vamos a ver hoy día la número 7. La fe, ¿qué hace? Pelea. La fe pelea. El apóstol Pablo nos dice en la segunda carta a Timoteo, capítulo 4, versículo 7, dice: he peleado la buena batalla. He corrido la carrera, he peleado la buena batalla, he ganado la carrera, he guardado la fe. Esa es la batalla, esa es la buena batalla. La fe pelea, he guardado la fe. La fe va a pelear la batalla hasta llegar a la victoria, porque hay una promesa del otro lado. No es solo llegar a la victoria por llegar, es porque hay una tierra prometida. Hay una promesa del otro lado. Ustedes en su estudio en casa pudieron haber leído varios ejemplos de promesas que han sido cumplidas en nuestro Señor Jesucristo. No es juego, no es un cuento, es cierto. Dios cumple sus promesas. Vimos un ejemplo de 8 promesas de profecías que se hicieron en el Antiguo Testamento que ya fueron cumplidas en nuestro Señor Jesús. Solo para tener una idea de cómo Dios es fiel y cumple su promesa. Del otro lado, cuando lleguemos de la victoria, Dios va a completar una promesa en ti. La fe pelea. Y vamos a ver qué dice 2 Corintios 1:20, dice: todas las promesas que ha hecho Dios son sí en Cristo. Así que por medio de Cristo respondemos amén para la gloria de Dios. De eso se trata la presente batalla que tenemos nosotros. Hay un sí al otro lado. Hay un sí, hay un cumplimiento de una promesa al otro lado. Entonces volvamos al versículo 33 de Hebreos 11 que dice: por la fe hicieron esto, hicieron lo otro. Dice: por la fe cerraron la boca de leones. Vamos a ver el número 3. Vamos a aprender a cerrar la boca de los leones. ¿Qué nos dice Primera de Pedro 5:8? ¿Se recuerdan? Que el diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar, ¿cierto? Y es un león con una boca bien grande, llena de mentiras, ¿cierto? Y entonces vamos a aprender a cómo cerrarle la boca a ese león que nos está acosando cada día. Ese león que nos puede dar mucho problema con esa boca grande, mucha oposición todos los días, pero su poder está limitado sobre el creyente. Es mucha boca, mucho habla, mucho ruge y atemoriza, pero su poder está limitado sobre la vida de cada uno de los hijos de Dios, sobre el creyente. Pero sí, nos puede hacer pasar malos ratos, ¿cierto? Eso estamos de acuerdo. Pero su boca es bien grande, nos puede decir mentiras y nos puede, claro, quitar la atención del foco de lo más importante. ¿Qué es lo que te está diciendo a ti esa gran boca hoy? ¿Qué te está diciendo a ti esa gran boca acerca de qué te está mintiendo? ¿Qué te está diciendo que no se corresponde con lo que dice la palabra de Dios de ti? Piensen, ¿qué tipo de acusación, qué condenación está tratando de poner sobre ti? Su arma más poderosa es su boca. La palabra que derrota, trata de derrotarnos con su palabra. Yo les pregunto, piensen, ¿qué palabra de derrota está hablando sobre ti ese león hoy día? Cuando creemos lo que ese león dice, estamos en problemas, ¿cierto?
cuando, vamos a ver aquí, que la palabra confesión en griego es homologeo y significa decir o estar de acuerdo con. No solamente confesamos nuestros pecados a Dios, decimos, ¿cierto? Sino que confesión también en griego significa estar de acuerdo con. Yo confieso, yo declaro, yo estoy de acuerdo con lo que dijo tal o más cual, o estoy de acuerdo con esto o lo otro. Entonces, no solo es confesar nuestros pecados, sí lo hacemos. Cuando hacemos algo mal, el Espíritu Santo nos redarguye, nos sentimos mal, ¿cierto? Y reconocemos que estamos de acuerdo con Él, con el Espíritu Santo, de que hemos hecho mal. ¿Y qué es lo que tenemos que hacer? Ir a los pies del Señor y confesar nuestros pecados, y Él es fiel y justo para perdonarnos. Pero ¿qué pasa cuando nos quedamos en la primera parte y no traemos las cosas a los pies del Señor? Cuando estamos de acuerdo en que hemos hecho algo mal, que no le agrada a Dios, y nos quedamos ahí nada más. No lo llevamos a Jesús, no lidiamos con Él y no dejamos de hacerlo y no cambiamos y le pedimos a Él ayuda para cambiar ese comportamiento que sabemos que está mal. ¿Saben qué pasa? Ahí el diablo toma ventaja porque nos va a decir, estás haciendo de nuevo lo mismo. Siempre ha sido así, el acusador. Y uno en su mente dice, sí, es cierto, me he portado mal, lo he hecho. Y luego él continúa con su gran boca, nunca vas a cambiar, siempre haces lo mismo. Y en nuestro corazón reconocemos que es cierto que hasta ahora hemos venido comportándonos así. Estamos de acuerdo con lo que Él nos está diciendo, y ahí hay un peligro. Hay un peligro porque Él va a seguir atacándote y tomándolo más personal para tratar de ¿qué? De ponerte por el piso, de destruirte. Si no es que lo llevamos a Jesús, a Él, y decimos, sí, he hecho mal, estoy de acuerdo, tu Espíritu Santo me está mostrando que he hecho mal, pero aquí estoy, Señor, perdóname y ayúdame a salir de esto. Ahí le estamos echando afuera a la gran boca del león, ¿cierto? De lo contrario, caemos en la boca del león. Un ejemplo puso una persona que si nosotros pudiéramos ver bajo cuánta acusación diariamente vivimos del enemigo, sería impresionante. Si realmente nos pusiéramos a pensar en esto. Por ejemplo, una señora estaba hablando de que había tenido una discusión cuando iba a dejar a su hijo a la escuela. Había tenido una discusión con su hijo en el carro. Y cuando dejó a su hijo en la escuela, después se fue pensando, se sentía mal. De verdad que la he fregado, como muchos decimos, metí el pie aquí, la he fregado, hice algo incorrecto, no debía haberlo hecho así. Y luego de eso, realmente la arruiné. Y luego en su corazón uno está de acuerdo, sí, realmente la arruiné. Y si no lo llevas a Jesús, después que asumimos la responsabilidad, si solamente estamos de acuerdo en que hemos actuado mal y no lo llevamos a Jesús, el enemigo va a seguir atacándonos. Él se va a aprovechar de esto y va a decirte, siempre lo arruinas. Siempre estás así. Y tú vas a decir, sí, es verdad, siempre lo hago. Estás de acuerdo con el enemigo, con lo que él te está diciendo. Ojo, no caigas ahí. No podemos hacer eso. Sí, te va a decir, hiciste algo malo. En lugar de decirte, hiciste algo malo, ya eres mala. Te va a hacer creer que ya eres mala, ¿cierto? O débil, o fea, o tienes este problema, o el otro, o descontrolada. Te va a hacer creer que eres así. Ya no hiciste algo así, sino que eres así, orgullosa. Después de un tiempo, esto se convierte en una nube, todas estas acusaciones que nos acostumbramos a vivir bajo ella y empezamos a creernos que realmente somos eso que el enemigo nos está diciendo y lo aceptamos como normal.
Leí un artículo de una señora que estaba escribiendo acerca de esto, de cómo las acusaciones del enemigo pueden ser tan sorprendentes y te pueden llevar en tu vida a lugares que no queremos ir. Dijo ella quería bajar de peso. Y dijo, cuando me decidí a comenzar a correr, el enemigo comenzó a intimidarme, a hacerme pensar, es muy difícil, mira qué larga está la distancia donde tienes que correr. Y dice que a pesar del primer ataque comenzó a correr, llegó al campo, a la pista y comenzó a correr, pero el ataque del enemigo se convirtió en más personal. Tú estás muy gorda, nunca llegarás a la meta, a la línea, siempre has estado gorda, nunca llegarás a tener buena figura. Esas son las cosas que el enemigo pone en nuestra mente. Venía un hombre corriendo en sentido contrario de ella y dice que pensó, nunca vas a atraer a alguien como él. ¿Para qué te esfuerzas? ¿Cierto? Cuando llegó a su carro, esta persona se dio cuenta de cuán fuertemente había sido atacada por el enemigo y dijo, no hice ningún acuerdo con lo que él dijo. No le creí. No hice ningún acuerdo, no le dije, sí, tienes razón, y paré. Y es eso lo que tenemos que hacer nosotras. No llegar a ningún acuerdo con el enemigo, porque nos va a derrotar ahí en medio de la batalla, ¿cierto? Tenemos que aprender a reconocer las mentiras de este león rugiente y decir, no voy a estar de acuerdo contigo, ¿ok? Porque es muy diferente la manera en que vamos a vivir, dependiendo de con quién estemos de acuerdo. Si estamos de acuerdo con el enemigo, vamos a vivir una vida de derrota, constantemente derrotadas, miseria espiritual. Pero si estamos de acuerdo con lo que Dios dice de nosotras, vamos a vivir una vida en victoria. ¿Están de acuerdo conmigo? Entonces es muy importante con quién estamos de acuerdo. Si queremos aprender a cerrar la boca del león, vamos a tomar un ejemplo. Vamos a tomar como ejemplo a Daniel. Me encanta la vida de Daniel. Hice un estudio hace tiempo de Daniel, es precioso. Vamos a tomar como ejemplo a Daniel. Tomemos a Daniel como ejemplo y vamos a leer Daniel 6 del 3 al 11. Y dice así. Vamos a leer un poquito, pero vale la pena. Dice, pero Daniel mismo era superior a estos sátrapas y gobernadores, porque había en él un espíritu superior, y el rey pensó en ponerlo sobre todo el reino. Entonces los gobernadores y sátrapas buscaban ocasión para acusar a Daniel en lo relacionado al reino, mas no podían hallar ocasión alguna o falta, porque él era fiel. Y ningún vicio ni falta fue hallado en él. Y el versículo 5 dice, entonces dijeron aquellos hombres, no hallaremos contra este Daniel ocasión alguna para acusarle, si no la hallamos contra él en relación con la ley de su Dios. Entonces estos gobernadores y sátrapas se juntaron delante del rey y le dijeron así, Rey Darío, para siempre vive. Todos los gobernadores del reino, magistrados, sátrapas, príncipes y capitanes han acordado por consejo que promulgues un edicto real y lo confirmes, que cualquiera que en el espacio de 30 días demande petición de cualquier dios u hombre fuera de ti, oh rey, sea echado en el foso de los leones. Y el 8 dice, ahora, oh rey, confirma el edicto y fírmalo, para que no pueda ser revocado conforme a la ley de Media y de Persia, la cual no puede ser abrogada. Firmó pues el rey Darío el edicto y la prohibición. Y el 10 dice, cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, escuchen esto, entró en su casa, y abiertas las ventanas de su cámara que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día y oraba y daba gracias delante de su Dios, como lo solía hacer antes. Él continuó
orando y dando gracias a su Dios. Y el 11 dice, entonces se juntaron aquellos hombres y hallaron a Daniel orando y rogando en presencia de su Dios. Imagínense, le pusieron la trampa, ellos sabían que Daniel iba a ser fiel a su Dios, iba a continuar orando y glorificando su nombre, y lo encontraron orando ahí. Entonces, sigamos el ejemplo de Daniel. ¿Qué tenemos que hacer? Arrodíllate y ora. Arrodíllate y ora. Y sabemos cuán importante es orar. La palabra de Dios nos dice que oremos en todo momento y por todo. Filipenses 4:6 nos dice que por nada nos angustiemos, sino que oremos, ¿verdad? Y entonces Daniel subió a su dormitorio, abrió las ventanas y se arrodilló a orar a su Dios y dio gracias. Esa ventana por la que entra luz, aire fresco. Tal vez nosotros estamos hoy día en necesidad de hacer eso. Tenemos una muralla delante de nosotros que se nos ha puesto, un problema, una dificultad, una contradicción que se mira como una muralla. La oración va a ser esa ventana que va a abrir un hoyo en esa muralla y por la cual va a entrar luz y vamos a poder respirar en nuestra vida en estos momentos que estamos frente a esa muralla. Entonces, arrodíllate y ora como Daniel. Las batallas se vencen de rodillas. Hay muchas personas que dicen así, y también ustedes seguramente han escuchado decir que cuando un hijo de Dios se arrodilla, el diablo, ¿qué hace? Tiembla, porque sabe, cuando se arrodilla a orar, el diablo tiembla. Entonces, arrodillémonos y oremos. Y vamos a leer ahora Daniel 6, del 20 al 23, para hacer el otro punto que tenemos aquí. Dice, y acercándose al foso llamó a Daniel, lo metieron en el foso de los leones, pero ya sabemos la historia, sabemos que Dios hizo, ¿no? Y qué pasó. Y dice, acercándose al foso, llamó a voces a Daniel con voz triste. Este era el rey Darío, porque él lo apreciaba a Daniel. Y le dijo, Daniel, siervo del Dios viviente, el Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves, ¿te ha podido librar de los leones? Entonces Daniel respondió al rey, oh rey, vive para siempre. Mi Dios envió su ángel, el cual cerró la boca de los leones, para que no me hiciesen daño, porque ante él fui hallado inocente, y aún delante de ti, oh rey, yo no he hecho nada malo. El Señor cerró la boca de los leones, porque él fue fiel, mantuvo su fe firme en el Dios que había creído. Entonces Daniel venció la batalla, guardó su fe y Dios lo libró. Que sea un ejemplo para nosotras. Amén. Y la otra parte, el otro punto es que da gracias a Dios en la batalla. Da gracias a Dios. Ese es otro ejemplo que nos da Daniel. Al igual que Daniel, demos gracias a Dios. En Filipenses 4, 6, 7 se nos recomienda hacerlo. Cuando estés angustiado, ven con toda oración y ruego ante tu Dios y acción de gracias. Y aquí vemos que cuando Daniel oraba de rodillas, daba gracias a su Dios. ¿Por qué creen ustedes que debemos de dar gracias a Dios cuando estamos orando? ¿Por qué? Porque cuando estamos dando gracias, estamos mostrando nuestra fe en Él, en cómo Él se ha venido comportando. Él ha sido fiel con nosotros hasta aquí. Él nos ha venido sacando de tantas cosas y dando la victoria sobre muchas cosas. Él ha sido fiel y le damos las gracias por eso y porque confiamos que Él lo va a seguir haciendo una y otra vez. Si Él me ha sacado de cosas tan difíciles, ¿cómo no me va a sacar de esta que tengo hoy? Amén. Demos las gracias porque Él lo va a hacer. ¿Cómo no nos va a ayudar? Y el último punto es que persevera en las cosas que Dios nos ha enseñado a hacer. Ese es el otro ejemplo que Daniel nos da en la batalla.
Persevera en las cosas que Dios nos ha enseñado a hacer. La semana pasada hablamos de que no nos cansemos de hacer el bien. Nos dice la palabra, no se cansen de hacer el bien. Y hoy déjenme decirles, no nos cansemos de mantener la disciplina espiritual, eso que Dios nos ha enseñado. No nos cansemos de orar, no nos cansemos de venir al estudio bíblico, no nos cansemos de congregarnos como Dios nos ha enseñado, no nos cansemos de esas cosas que Él nos ha enseñado. No nos cansemos, porque todas estas cosas que Él nos ha enseñado a hacer son importantes para Él y para ti y para nosotros. No es por gusto. El enemigo tratará de convencernos de que hacer estas cosas de una manera constante y disciplinada no va a hacer ninguna diferencia en tu vida. No va a cambiar nada en tu vida de que vayas al estudio bíblico, que vayas a la iglesia. Eso te va a hacer querer pensar el enemigo de que no va a hacer la diferencia. Entonces, si no va a hacer la diferencia, ¿por qué él se empeña tanto en impedir que lo hagamos? Es porque es muy importante estas cosas que Dios nos ha enseñado. El ser fieles a Él, el continuar orando, congregándonos, estudiando su palabra, son muy importantes, son demasiado importantes y hacen una gran diferencia en nuestra vida. Y estuvimos hablando esta mañana de cuando dejamos de hacer estas cosas, ¿qué pasa? El enemigo toma ventaja en nuestras vidas. El mundo puede pensar que estamos perdiendo el tiempo, que hay cosas mucho más importantes allá afuera que hacer. Eso es lo que piensa el mundo. Pero yo les pregunto, cuando te encuentres en el campo de batalla, ¿sabrás usar el escudo de la fe? ¿Estarás entrenada si no vienes aquí a estudiar la palabra? ¿Estarás entrenada para ganar la batalla y llegar al otro lado, a la tierra prometida? Oremos. Señor, gracias. Te alabamos y te glorificamos, Padre. Tú eres un Dios fiel y nosotras elegiremos continuar creyendo en ti. Ayúdanos, Padre. Ayúdanos, Señor, a pelear la batalla, la buena batalla. Ayúdanos, Señor, a guardar la fe. En el poderoso nombre de nuestro Señor Jesucristo te rogamos. Amén.